ellos es precisamente el ex convencional Fuad Chahín, el único demócrata cristiano que llegó a la Convención Constitucional. Efectivamente. Y que además tuvo conflicto con su propio partido porque él abrazó la opción rechazo. Fuad, ¿cómo le va? La pregunta, uno ¿qué de los pasó? ganadores de la noche. Sí, pues usted es uno de los ganadores junto con Jimena Rincón, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Usted se esperaba este resultado hablando en serio? Bueno, la verdad es que no esperaba esta diferencia, pero sí tenía mucha confianza en que iba a ganar el rechazo, porque yo confío mucho en la sabiduría de nuestro pueblo y sobre todo con el voto obligatorio, donde esa enorme mayoría silenciosa que probablemente en los últimos procesos se quedó en su casa, porque no quería polarización, estaba cansada de la lógica de la descalificación, de romantizar la violencia, y que sí quiere cambio, pero quiere un cambio con prosperidad, quiere un cambio con seguridad, se iba a expresar. Y creo que además algo de lo que decía Marco, que lo empecé a escuchar, tiene mucha razón. Yo creo que de alguna forma, primero las lógicas que se dieron dentro de la convención, no solo los comportamientos irresponsables de algunos convencionales, ¿no es cierto?, sino que también una lógica de la cancelación de la opinión distinta, de pasar la aplanadora, de repuntar, fue fundamental. Pero además yo creo que el pueblo de Chile sintió que este texto de alguna manera afectaba la chilenidad, la chilenidad, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y eso es tremendamente transversal y por eso que tuvo el resultado que es tan contundente este plebiscito. ¿Y qué le parece lo que dijo su par dentro de la convención, Marcos Barraza? Rojas Vade dañó la línea de flotación de la credibilidad de la convención. Mire, yo creo que más responsable que Rojas Vade es Marco Barraza. Marco Barraza, que lo que hizo fue articular a distintos grupos de independientes para poder de alguna manera tener esta lógica refundacional, que lo que quiso, ¿no es cierto?, fue tener un sistema político tremendamente débil sin los adecuados contrapesos, por ejemplo, que insistió hasta el cansancio con sistemas de justicia diferenciados. Marcos Barraza, ¿no es cierto?, que la Comisión del Sistema Político lo que hizo fue amarrarle las manos al Estado en materia de seguridad pública, cuando los chilenos lo que quieren es más seguridad y no más inseguridad, que fue promotor de la eliminación del estado de excepción de emergencia. Ninguna de estas cosas es culpa de Rojas Vade, es culpa de efectivamente una mirada radical que se impuso dentro de la convención y cuyo uno de los principales líderes es justamente Marcos Barraza. Entonces creo que tan responsable a lo menos de este fracaso es Rojas Vade como el propio Marco Barraza. ¿Cómo le va? Los saluda Francesco. No, me parece muy potente la frase, contundente. Marcos Barraza es más responsable, dijo usted, que Rojas Vade. Simplemente para hacer una pequeña encuesta acá en el estudio. Senador, ¿usted concuerda con Fuad Chahín? ¿Fue más responsable Marcos Barraza? Marcos Barraza, y lo sabe Fuad, fue el ideólogo, junto con algunos líderes del Frente Amplio, del modelo de sistema político y de muchas otras materias que al final aglutinaron los sectores más duros, más extremos para llevar a esa votación de mayoría circunstancial en la convención. Militante del Partido Comunista, ex ministro de la presidenta Bachelet. Mario, ¿usted también concuerda? Lo que está haciendo Barraza es pretender que la derrota tiene que ver con la mala imagen de la convención y no con el mal texto. Exactamente. Rojas Vade es uno de los responsables de la mala imagen de la convención, no hay ninguna duda. Barraza es el papá del mal texto junto con Stingo, con Atria y con un grupo de personas. Entonces, distingamos, la gente votó en contra del mal texto y el señor Barraza es absolutamente responsable. Ahora, como no quiere reconocer eso, es porque quiere seguir reivindicando aquellos aspectos que fueron rechazados por paliza por la ciudadanía ayer. Fuad Chahín, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República ahora? No, lo primero que creo es convocar a todos los actores, ¿no es cierto?, al gobierno, a la oposición, a los parlamentarios, a los movimientos políticos también, que de alguna manera jugamos un rol en esto, a un gran acuerdo. Creo que necesitamos un gran acuerdo. Eso es lo que el país nos exige. Nos dice, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gran promesa que todos le decimos, que si ganaba el rechazo, no nos íbamos a quedar donde estábamos, que íbamos a darnos una segunda oportunidad en la cual no tenemos derecho a fracasar. No tenemos derecho a volver a fallarle al país y tenemos que darnos una constitución que nos reencuentre en la paz, en la justicia, en la seguridad, en la prosperidad. Y yo creo que el presidente de la República no puede cometer el error, lo quiero decir, que cometió el gobierno en el proceso anterior, que primero se vinculó estrechamente al resultado del plebiscito, pero no hizo nada de verdad para que la convención rectificara a tiempo. Cuando fue el presidente Boric electo y pidió que la constitución no fuera partisana, sus mismos representantes en la convención le hicieron caso omiso, hicieron exactamente lo contrario, siguieron articulando una constitución partisana y el gobierno, que debió haber tomado carta en el asunto porque sabía que su suerte estaba vinculada al resultado del plebiscito, haber por lo menos nos alineado a su coalición, no fue capaz de hacerlo, se lavó las manos y creo que tiene al menos un pecado de omisión en lo que ocurrió. Sí, Fuad, permítanos que tenemos... ¿Qué pasó? Yo creo, bueno, tendremos tiempo para ir desmenuzando bien en detalle
qué es lo que pasó, la sutileza de lo que pasó, pero yo creo que, para decirlo en simple, ¿Ya? es una conjunción, digamos, de dos elementos. La convención se fue ganando, digamos, una distancia de la ciudadanía, se fue ganando el desprecio muchas veces por su informalidad, por a veces la radicalidad de algunas propuestas, por las excentricidades, por características, digamos, de algunos de sus miembros que irrumpieron ganándose la visión general de esto. Y de algún modo ese comportamiento poco deseado, lejos del espacio de encuentro que esperaba la población de nosotros, sino que más bien de una presentación de particularidades en muchas ocasiones, le dio una imagen que hizo fácil que a continuación la lectura del texto pudiera ser también muy desechada. O sea, los aspectos, el texto que se generaba, digamos, un espacio abonado para que todo lo que tú dijeras que era una locura en el texto encontrara una justificación, dado que venía de un territorio que crecientemente parecía de locos para la población. Yo creo que por una parte fue eso, por otra creo que los mundos políticos existentes al interior de la convención les faltó personalidad para ser conductores de este proceso, por otra parte. O sea, especialmente creo que el Frente Amplio, también el colectivo socialista, se tardó en de alguna manera asumir una postura más clara y con más personalidad. El Frente Amplio le costó demasiado no dejarse llevar por las ganas de ser querido por otros que llegaban como los desplazados, como los marginados, como los con deudas, digamos, y distinguir entre representar esas deudas y dejarse llevar por las soluciones que los mismos traían o las actitudes que los mismos traían, creo que fue otro de los problemas. Son hartos los ingredientes, pero no, son varios viendo. y seguramente faltan, pero bueno, yo le quería preguntar a Fuad, porque Fuad estaba como diciendo sí a lo que decía Patricio, pero nos estaba hablando precisamente quizás del texto, ¿no? Fuad, ¿cómo lo ve usted? Porque usted está sintiendo, me parece razonable, pero están en posiciones distintas ustedes dos. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricio, lo suscribo 100%, pero creo que además el texto tenía problemas objetivos, era un mal texto en muchos aspectos que hacía que las cosas positivas se transformaran en imposibles. Pero además yo creo que esto no es simplemente un plebiscito sobre el texto y la convención, que yo creo que explica el resultado, pero el margen de diferencia creo que también lo explica porque se expresó esta enorme mayoría anónima que también está cansada de la polarización. Yo creo que aquí fue castigada claramente la lógica de la soberbia, fue castigada la lógica de la superioridad moral, la lógica de la descalificación, la lógica de la romantización de la violencia, la lógica, ¿no es cierto?, de los amigos y enemigos, y yo creo que eso tiene cansado a Chile, y creo que de alguna manera el gran mensaje es justamente pónganse de acuerdo, y la gente quiere una nueva constitución. Yo creo que eso es indiscutible, pero no está dispuesto a aprobar cualquier cosa, y yo creo que y para eso se fija en el proceso y se fija en el resultado, pero también en el contexto. Yo creo que no es una sola cosa lo que explica lo que ocurrió, no es menos una persona. El proceso es el resultado que el texto y es el contexto. Sí. Fuad y Patricio, para los dos, porque aquí Marco Enríquez Ominavi sugería, él se lo planteaba como una hipótesis, ya que tuvimos voto obligatorio, por lo tanto más personas se expresaron. Él decía, ¿no será que acaso no es que una mayoría realmente quiere el cambio a la Constitución? Lo planteó como una explicación posible. Pato, ¿podría ser eso una explicación? Estoy poniendo en palabras... Una mayoría... Claro. Que una mayoría que querría en realidad mantener la Constitución existente. Que no le interesa. Que en realidad no está interesado en cambiar la Constitución. Tiene otros problemas. Su interés es cómo llegó a fin de mes, la inflación, la seguridad. O está decepcionado de los políticos hace tanto rato. O decepcionado del gobierno, o decepcionada, en fin. No tengo muchas dudas de que la gente vive unas vidas preocupadas de cosas más próximas que lejanas y abstractas. No creo que eso pueda discutirse ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Pero también es verdad que la preocupación por las urgencias no puede llevar a despreciar acuerdos y arreglos que son necesarios en una sociedad que está viviendo un proceso de transformaciones tan grande. O sea, se requiere acá nuevos acuerdos, incorporación de nuevos temas nucleares,
nuevas maneras de generar un catálogo de derechos fundamentales que incorpora nuevas preocupaciones, atender la naturaleza, la revolución de la irrupción de las mujeres en las decisiones públicas, el camino de descentralización, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que es una tarea pendiente y que esta es una democracia que requiere actualizarse, y en ese sentido tenemos una tarea por delante. Ahora, lo que yo pensaba en eso fue a propósito del texto y convención, digamos, es que yo vi la convención siempre, a partir de cierto momento, como un espacio de acuerdo justamente sociocultural, más que el acuerdo político del ámbito, vamos a decir, orgánico de la Constitución. El valor que yo le daba a ese espacio es el valor que puso unos cuantos pilares sobre los cuales creo que va a haber que construir en el futuro. Los mencioné algunos ahora. Sí. La democracia paritaria, los nuevos estándares ecológicos, la desconcentración territorial, el reconocimiento de los pueblos originarios, el Estado social de derecho. Pero de ahí a que estuviera listo, no estaba listo. Esto efectivamente requiere paso. Dado que la ciudadanía decidió esto, lo que me parece importante es abocarnos y ponernos todos a disposición, y con la esperanza incluso de que este camino sea mejor todavía que el que llevábamos, para sacar adelante este trabajo que hace rato que viene requiriendo este país. Perfecto. Patricio, Fuad, queremos seguir conversando, nos vamos a una tanda comercial muy cortito y ya estamos de regreso. Los dos. No, a ambos. Yo creo que no sé cuál es la autocrítica más directamente que se hace en cada uno de ustedes, porque independiente de la imagen del órgano constituyente, de todo lo que fue el entorno de la convención, del texto con todas sus mayorías y minorías, a veces que eran muy aplastantes unas de otras, pero yo me hago la reflexión siguiente, o sea, si hubo un divorcio, la gente lo castiga. Yo me acuerdo cuando fue el estallido social y los ministros de Piñera y todo lo que pasaba en esa época en el gobierno era tan disonante que se produjo lo que ya venía acumulándose. Hoy día el castigo fue tan duro, inimaginable, entonces yo siento que tiene que haber un poquito más de contenido respecto a las razones de esta derrota. ¿A quién le quiere preguntar? ¿A cuál de los dos? Bueno, al Pato para los primero. dos, pero vamos por Pato, ya. Al Pato primero, sí, pero... Pato Fernández. Bueno, la autocrítica personal que me puedo hacer es bien clara, digamos. Es no haber tenido más fuerza o haber encontrado los caminos más apropiados o no haber tenido, no sé, la suficiente capacidad de liderazgo para llevar adelante eso y establecer esos puentes que uno, lo he de decir con toda humildad, trató de establecer durante todo el proceso. Yo fui alguien que se juntó, procuró que se le dieran espacios también a la derecha, porque creía que era muy importante generar esos diálogos. Pujé por ponerle más atención para que se cayera en la cuenta que en este microclima había que abrirse más para afuera, pero uno pudo hacer lo que pudo, que parece que fue bastante ínfimo. Ahora, también es cierto que aquí hay que entender algunas cosas del funcionamiento de la convención que sería bueno revisar hacia adelante para entender bien cosas que pasaban. Por ejemplo, Fuad va a entender esto porque era muy concreto. Uno estaba en una comisión, por ejemplo, y tenía muy poca ocasión de adentrarse en lo que pasaba en otras, y muchas veces de tener el tiempo también para discutir temas que de pronto te llegaban, que no eran de los que estabas tú inmerso, pero que te llegaban y que se generaban complicidades colectivas en los colectivos para apoyar o no cada una de esas cosas. ¿Pato? Y eso respondía a acuerdos que iban más allá. Ese tipo de cosas... Claro. Perdona, una última cosa. Sí. Haber conseguido una mayor interacción entre los distintos mundos dentro de la convención creo que también es un asunto que nos faltó. Pero me gustaría también preguntarle a Fuad Chaín, porque por ejemplo algunos dicen, ¿qué pasó con estas normas de iniciativa popular? ¿No es cierto? Como Con Mi Plata No, o aquellas que tuvieron una gran votación y que no tuvieron, claro, una votación interna, no tuvieron ninguna cabida. Se rechazaron. Se rechazaron. Entonces, Fuad,
independiente que la democracia es la democracia, se rechazó, la votación fue lo que fue, pero las personas dijeron, bueno, entonces ¿para qué participamos en un proceso si después no vamos a tener ninguna posibilidad de incidir en esta nueva constitución? ¿Puede haber sido una razón? Bueno, por cierto, yo creo que la gente sintió que lo invitaron a una fiesta y después no los dejaron entrar, ¿no es cierto? Y creo que eso es parte de las motivaciones, hubo un sesgo. O sea, aquí, dependiendo de quiénes eran las organizaciones que estaban detrás, se rechazaron de plano algunas de esas iniciativas. Yo quiero sí hacerme autocrítica, y yo creo que no es tanto en el rol de la convención, porque yo incluso cuando vi que habían problemas gravísimos en el sistema político, me salí incluso de la mesa de negociación, porque dije que aquí la verdad es que mi mano no va a firmar una indicación que arriesgue la democracia, y logramos colocar las luces de lo que estaba pasando en el sistema político, encendimos las alarmas. Yo era uno solo y creo que jugamos un rol bastante activo y hasta el final tratando de incidir para que esto fuese lo mejor posible con la representación que teníamos. Pero sí tengo una autocrítica, sobre todo previo al proceso, como presidente del partido. Porque yo creo que cuando fijamos las reglas para esta convención, yo creo que también pecamos de algo. A mi juicio, la política que estaba impugnada, por cierto, que estaba desafiada, que había una desconfianza en los partidos, en el Congreso, pero terminamos abdicando de nuestro rol. Y yo creo que la gente lo que demanda de la política es que hagamos mejor política y no que de alguna forma le digamos lavándonos las manos. Y creo que ahí fue donde cometimos un error con reglas del juego para la elección de los convencionales que nos dieron el resultado que conocemos. Perfecto. Y después nos quejamos de lo que pasó ahí. Pero yo creo que ahí efectivamente tengo una autocrítica, porque creo que nunca más la política tiene que renunciar a su rol, incorporar a los independientes, incorporar a los movimientos sociales, pero sin renunciar a su responsabilidad, porque al final los procesos terminan mal y nosotros tenemos que